importante es esto? Gálatas capítulo 3 versículo 27 dice: porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo, o estamos revestidos de Cristo. ¿Cuál es el manto de justicia? ¿Cuándo lo recibimos? En la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Mucha responsabilidad para todos aquellos que han tenido por inmunda la sangre de Jesucristo. Horrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es mucho peso de responsabilidad. Todos, repito, porque todos los que fuimos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Jesucristo nos puso el manto de justicia en el momento de su muerte y de su resurrección. Efesios capítulo 4 versículo 5 dice: hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Pero quiero decirte, y te repito, esto no tiene nada que ver con el bautismo, con la fórmula bautismal. Esto nos habla de un solo Señor, escucha, una sola fe y un solo bautizo. Es decir, fuimos bautizados en Cristo. Nuestro bautismo en agua, eso es un paso de obediencia, un testimonio para las personas de que somos hijos de Dios, que nos hemos convertido a Jesucristo. Un paso de obediencia. Es un testimonio. Pero ser bautizados en Cristo es otra cosa muy diferente. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 3 complementa esta información y dice: porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo. ¿Cuál es ese solo cuerpo? Es Jesucristo. Tanto judíos como griegos o gentiles, tanto esclavos como libres, es decir, aquellos que tuvieron esa mala posición de ser esclavos ante la sociedad, como aquellos que fueron amos de ellos, en Cristo todos fuimos bautizados en su cuerpo. Todos los que creen en Jesucristo, que lo han hecho Señor de su vida, que se han apartado de sus pecados, todos fuimos bautizados en Cristo, en un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo. Y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu, del Espíritu Santo de nuestro Dios. Escuchemos esto, iglesia del Señor. El bautismo del Espíritu Santo es otro asunto. El bautismo por fuego, el bautismo en agua, son cosas diferentes. Por eso no sabemos ni a dónde perdimos el manto de justicia, a dónde colgaron las vestiduras de salvación, en dónde las dejaron. Esto es mucha responsabilidad. Y repito, todos aquellos que han tenido por inmunda la sangre de Cristo, la sangre del pacto. Por eso te repito que leas Hebreos capítulo 6 y Hebreos capítulo 10 en los últimos versículos, para que veas ahí el panorama de todos aquellos cristianos que no quieren dejar sus pecados, que quieren seguir practicando el pecado y viviendo en su carnalidad, todos aquellos que quieren seguir exhibiendo su muslo ante las personas. Debemos de ser responsables en estos asuntos también tan importantes, asuntos de vida o muerte eterna. Esto no es cualquier cosa. Hemos sido bautizados en su muerte. Cuando Jesucristo resucitó, es para nosotros la novedad de vida. En su muerte y en su bautismo, imagínense ustedes la grande bendición que recibimos, ese manto de justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues para con Dios por medio
de nuestro Señor Jesucristo tenemos la paz. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 13. Escuchen esto. Escuchen esto, lo que Pablo nos está diciendo. Pablo tenía conocimiento absoluto de estas cosas, pues él es quien nos escribe, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de ser bautizados en un solo cuerpo. Y Pablo dice: me refiero a que cada uno de vosotros está diciendo, yo soy de Pablo. Otro dice, yo soy de Apolos. Otro dice, yo soy de Pedro. Y otro dice, yo soy de Cristo. Y pregunta Pablo: ¿acaso está dividido Cristo? Es un solo cuerpo. Jesucristo es un solo cuerpo para judíos y para gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres. Un solo cuerpo. Jesucristo no está dividido. Eso lo han hecho ahora muchas denominaciones que han surgido. Dividen el cuerpo de Cristo. Pregunta Pablo: ¿acaso está dividido Cristo? Escuchen lo que dice: ¿acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Amados hermanos, Dios quiera que comprendamos todo esto, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Inclusive él se pone como un ejemplo. ¿Acaso murió Pablo por ustedes? Como diciéndonos, como enseñándonos que no entienden lo que sucedió cuando Cristo murió, que no entienden lo que sucedió cuando Jesucristo resucitó, que no entienden lo que sucedió cuando Jesucristo ascendió al Padre. Lamentablemente no lo entendemos a cabalidad, no lo entendemos, porque la vieja naturaleza ha impedido a muchos cristianos enterarse de estas cosas. ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? ¿Por qué Pablo menciona esto? Es preocupante. Escuche esto. La idea del bautismo en un cuerpo, la idea del bautismo en una persona. Pablo sabe de estas cosas. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 2 dice: todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos en Moisés fueron bautizados. ¿Se dan cuenta por qué Pablo nos habla de la seriedad de todo esto, de ser bautizados en el cuerpo y la muerte y la resurrección de Jesucristo? Esto no es algo vago. Esto trae fundamento de la palabra del Señor. Si el pueblo de Israel fue bautizado en Moisés cuando cruzaron el mar Rojo, en la nube y en el mar. Escuchen. Ahora Pablo toma esa analogía, toma ese ejemplo y nos dice: Pablo, yo no morí por ustedes, ni tampoco Pablo fue crucificado por ustedes. ¿Por qué no entendemos qué es el cuerpo de Cristo? Que en su momento, escuchen bien esto, en su momento fue su cuerpo físico cuando Él murió. Esto fue real, totalmente verídico, real. No es algo simbólico. Para nosotros ya no lo apropiamos por la fe, pero no porque sea algo simbólico. No te equivoques, no confundas. Lo aceptamos por la fe, porque quien está hablando es Dios a través de su Espíritu Santo por medio de su palabra. Y Dios no miente. Dios dice que esto es real. Por gracia son salvos, dice, por medio de la fe, porque Dios no miente. ¡Qué tremenda situación! ¡Qué cosa tan tremenda! ¿Por qué? ¿Por qué? Muchos cristianos no saben a dónde dejaron el manto. Al principio les decía: hermano, pero ¿será que yo me lo quité? ¡Claro! Dios no te lo quitó, Él te lo dio, Él te lo regaló. Hermano, ¿será que el diablo me lo quitó? Escuchen esto: el diablo no puede hacer nada sin tu permiso. Así que si concluimos que Él te lo quitó, es porque tú quisiste. Porque Él llegó a ti y se te fue anunciado, tú
tu pecado, tu carnalidad, tu esclavitud, tu cautividad, las sombras de muerte y todo lo que tú has escuchado durante tu vida cristiana. Escuchen esto: el manto cubre. ¿Cómo es que se acerca el enemigo y te lo quita así de fácil? Es porque el enemigo entonces tiene derecho legal en tu vida y te lo quitó y ni cuenta te diste. Y es por eso que tú pecas de todas las formas posibles. Antes no hacías un pecado feo, pero como había una puerta abierta en tu vida, empiezas a practicar los pecados viviendo como un pagano. Lo mismo que hace una persona pagana, los mismos pecados nos llegan a hacer los cristianos. Y por eso hasta dudan de su salvación. Hermano, ¿será? Yo ya ni sé si soy salvo o no. O alguna vez fui salvo, ni cuenta me di. Así vamos a llegar delante del Padre. Con razón va a decir: no os conozco. Nunca te conocí, apártate de mí, obrador de maldad. Esto preocupa mucho. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, o hablamos lenguas, o salvamos a las personas. Aquí el problema es que lo hicieron, porque dice que lo hicieron. No dice que no lo hicieron, sí lo hicieron. Pero ¿qué significa esto? Dios respaldando el ministerio. Porque el llamamiento lo da Dios, el ministerio lo da Dios, los dones los da Dios. Lea usted 1 Corintios capítulo 12. Ahí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo repartiendo dones, ministerios y operaciones diferentes. Todo es hecho por Dios, todo es hecho por Dios por medio de su Espíritu Santo. Dios respaldando su palabra. Pero acerca de tu vida, acerca de nuestra vida, dice: apártate de mí, no te conozco. No traes puesto el manto de justicia. Estás desnudo delante de mí, no traes las vestiduras de salvación. ¡Qué cosa tan tremenda! No podemos dejar de decir lo que dice la palabra del Señor. Por amor a la iglesia de Jesucristo, por amor a los siervos de Dios, por amor a los hijos de Dios, no podemos callar la palabra del Señor. Necesitamos atender a la voz del Señor, porque esta es la voluntad de Dios. Si has perdido tu manto de justicia, preocúpate, porque ¿a dónde lo dejaste? Será por eso que Apocalipsis dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Muchos dicen: hermano, pues yo olvídate del pasado, hermano, olvídate de lo que hiciste, cuando la palabra de Dios dice todo lo contrario. Cuando la palabra de Dios dice: recuerda en dónde caíste, recuerda dónde dejaste tu manto, recuerda dónde dejaste tus vestiduras, recuerda y arrepiéntete. No se trata de olvidar, se trata de recordar. Que el Señor nos bendiga con este consejo, mensaje de su palabra, para que despierte nuestra vida con el poder de su Espíritu Santo y que seamos bendecidos y edificados en el nombre de Jesús de Nazaret. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por esta bendición de compartir su santa palabra con ustedes, y agradecemos a nuestros pastores, a nuestra cobertura, licenciado Moisés Castillo, y a su esposa Jessica Coronado, por brindarnos esta oportunidad de compartir las Sagradas Escrituras con todos ustedes. Amado pueblo del Señor, que el Señor les bendiga. Les enviamos saludos y bendiciones desde Tel Aviv, Israel, a todo Libertad para las Naciones Mundial. Que el Señor les bendiga a todos, y si el Señor nos permite, nos estaremos viendo la próxima semana. Que el Señor les llene de bendiciones a todos. Que Dios les bendiga.